En este vídeo vamos a empezar una introducción a la trigonometría y vamos a hablar de las razones trigonométricas básicas. Cuando nos dicen trigonometría, tenemos que pensar en triángulos, concretamente en triángulos rectángulos. Vamos a hacer un rápido repaso de los elementos que forman un triángulo rectángulo. Esto que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo, este de aquí, un ángulo recto. Es decir, que mide 90 grados. Los dos lados que se juntan, que confluyen y que forman este ángulo recto se van a llamar catetos. Estos son los catetos. Y el otro lado, el que queda, se va a llamar hipotenusa. Vale. Un triángulo rectángulo verifica el teorema de Pitágoras. Si llamamos a un cateto A, al otro B y al otro C, donde en la vida real A, B y C serían números, la longitud de cada uno de estos lados, en un triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo, se verifica que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, cogemos lo que mide un cateto y lo elevamos al cuadrado, lo que mide otro cateto y lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, eso va a ser igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Por otro lado, si en un triángulo rectángulo cualquiera seleccionamos un ángulo que no sea el ángulo recto, a este ángulo le vamos a denominar generalmente por la letra griega alfa, pero lo podríamos llamar como quisiéramos, A, B. Pueden definirse tres razones trigonométricas. Una razón a la que vamos a llamar seno de ese ángulo de alfa, que se define como el cateto que está opuesto a ese ángulo, el que está enfrentado, el que está lejos, el que no toca el ángulo, entre lo que mide la hipotenusa. Puede definirse la razón coseno de ese ángulo, de alfa, que se va a definir usando el cateto que sí toca al ángulo, cateto contiguo, B, entre la hipotenusa. Y puede definirse la tangente de ese ángulo, tangente de alfa, también llamada TG de alfa, que será una proporción entre catetos, cateto opuesto a entre cateto contiguo B. Intuitivamente, el seno nos dice la proporción que hay del cateto opuesto respecto de la hipotenusa. El coseno nos dice la proporción que hay del cateto contiguo B entre la hipotenusa respecto de la hipotenusa, y la tangente nos dice de cuál es la proporción entre catetos, entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Es importante notar que a modo de referencia, los senos y los cosenos de un ángulo cualquiera nunca van a ser mayores que 1 en valor absoluto, es decir, que el seno siempre va a tener un valor entre -1 y 1. Un seno, el valor de un seno nunca nos va a dar 7, 1,5, menos 25. Siempre nos va a dar un valor de 1, menos 1 o 0, algo menos 0, algo. Eso es importante. Y la tangente puede tener cualquier valor, en principio.